Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si aún no me conoces, mucho gusto, mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. Bueno, el día de hoy les quiero compartir cuáles son los cuidados básicos que debemos de tener en cuenta a la hora de tener una planta como estas, que muchos las conocemos como fucsias o pendientes de la reina. Los cuidados son muy sencillos, pero a veces nos complicamos y esto hace que nuestra planta no prospere. Vamos a hablar lo que es el sustrato, el riego, la ubicación, la fertilización y cómo la reproduzco. Bueno, el sustrato es el mismo que utilizo para todas mis plantas, que ya saben que tiene tierra negra, arena, cáscara de huevo y palito descompuesto y hojas descompuestas. Pero en esto hago una pequeña variante y reemplazo lo que es palito descompuesto y hojas descompuestas, la reemplazo por bobinaza o estiércol de caballo. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, si no tienen arena, no tienen cáscara de huevo, lo que pueden hacer es simplemente utilizar tierra negra y a esta tierra negra añadirle un abono orgánico, como ya les había mencionado en un anterior video. La razón por la que utilizo más abono en el sustrato de esta planta en particular es porque cuando florece lo hace en gran cantidad. Ella florece muchísimo, florece mucho, hace un tiempo de reposo y vuelve a florecer. Entonces bueno, ese punto les voy a explicar lo que es en la fertilización. Entonces, en el sustrato nosotros tenemos que añadir gran cantidad de abono para que así en su etapa de desarrollo ella vaya adquiriendo grandes ramas, mucho follaje, que es lo que queremos que posteriormente nos va a regalar muchas más flores. Antes de continuar les quiero hacer un pequeño paréntesis porque no sé si escuchan en el audio un poco más de ruido. Es porque ha estado lloviendo muchísimo, entonces van a escuchar un poco de ruido en el audio y es porque en este momento está lloviznando y también en sus hojas, bueno, sus hojas y sus flores pueden mirar que está húmeda. Entonces, pues porque esta planta la tengo a la intemperie y ha estado lloviendo mucho, entonces está muy húmeda. Bueno, les voy a mostrar dónde la tengo ubicada esta planta. En realidad está en la intemperie. Entonces, en épocas de invierno obviamente no la voy a regar para nada porque todos los días, durante todo el día, ha estado lloviendo durante todos estos últimos días. Entonces, no la he regado para nada. Y ustedes se preguntarán si eso no la puede afectar. Pues ya porque es una planta adulta, muy bien desarrollada tanto sus tallos como sus raíces, entonces no la va a afectar porque al ser más grande va a requerir mucha más agua y pues obviamente me cercioré de que la matera tenga un buen sistema de drenaje para que no la afecte el exceso de humedad o de agua, porque esta sí la tengo en la intemperie. Entonces, si ustedes presentan ese problema que van a dejar sus plantas a la intemperie, les recomiendo que el sustrato le añadan ya sea arena o perlita o algún otro material de un tamaño mayor para permitir un mejor drenaje del sustrato. En épocas de verano a esta planta la riego todos los días o a veces la riego pasando un día. El sustrato debe estar muy húmedo para que no pierda sus hojas o para que no se vuelvan amarillas o también para tener una buena floración. En verano, como muchos sabrán, en Colombia no hay estaciones, solo hay, digamos, épocas marcadas de invierno y de verano. Entonces, en verano, lo que hago es pulverizar sus hojas como para incentivar esa humedad de la planta y de la misma manera no perder sus hojas. Lo que les mencioné con respecto a pulverizar o atomizar sus hojas, siempre lo hago en la tarde. Entonces lo que hago es, cuando ya está muy tarde, ya el sol prácticamente ya se ha ido, entonces ahí procedo y pulverizo las hojas. La ubicación. Para esta planta la ubicación ideal es la semisombra o que reciba sol de la mañana.
o de la tarde, pero nunca sol directo. Por ejemplo, a esta que tengo aquí, solo recibe sol de la mañana y como está bajo un árbol, entonces todo el resto del día le da la sombra. Porque al darle el sol directo, ella se resienten mucho sus hojas. En muchos casos llega a perder sus hojas o se tornan amarillas. Estos son indicadores de que la planta se está resintiendo o que la está afectando el exceso de sol, la fertilización. Les recomiendo que, como ya les mencioné en el sustrato, lo hagan desde el inicio. Empiecen a añadirle abono orgánico en particular desde el inicio. O sea, desde que plantamos nuestra planta en la matera. A medida que la planta se va desarrollando, también debemos irle añadiendo abono, puede ser abono orgánico o abono inorgánico. Lo que yo hago es en su etapa de desarrollo, que dura aproximadamente unos 4 meses, lo que hago es, ya planto mi planta y le estoy añadiendo abono cada mes. Lo hago, aquí pueden utilizar ya sea abono orgánico o abono inorgánico, pero siempre les recomiendo que hagan como un balance y lleguen a un equilibrio y estén utilizando abonos orgánicos, abonos inorgánicos. Con respecto a los abonos orgánicos y sus beneficios, ya tengo un video, lo pueden ir a ver. Y esto le ayuda demasiado para que cuando llegue la etapa de floración nos dé muchísimas flores. Ella, por ejemplo, se caracteriza de florecer demasiado, como ya les había mencionado. Y he observado en esta planta, florece mucho. Digamos, a lo largo de 2 meses florece demasiado. Ella se llena. Por ejemplo, ella ahorita está terminando su etapa de floración. Ella luego entra en un estado de reposo que le dura más o menos también otros 2 meses y luego vuelve a florecer. Ya va a terminar su floración, voy a esperar, no sé si va a florecer otra vez. Igual la voy a dejar ahí, entonces por otro tiempo, no le voy a cambiar el sustrato, voy a ver cómo responde al sustrato. Pues ya el sustrato que tiene ya es muy viejo, pero pues igual la planta está muy bien. Entonces no le voy a cambiar, voy a esperar a ver si florece nuevamente. Si ya se demora un periodo un poco más largo, la puedo podar y cambiar el sustrato, o solo la puedo podar o la puedo dejar así. Entonces solo es cuestión de esperar a ver cómo responde la planta. Como último punto les quiero hablar de la reproducción. Esta planta se le puede reproducir de 2 maneras, ya sea por esqueje o por semilla. La semilla les quiero mostrar, es esta de aquí, solo que algunas plantas son híbridos, entonces la semilla es estéril y no va a germinar. Sinceramente, yo esta planta y algo otras que he reproducido, que las he regalado, he hecho intercambios, las he reproducido por esqueje. Lo que hago es seleccionar un esqueje maduro, leñoso. Por ejemplo, este es el adecuado. O sea, cuando me refiero a leñoso, quiere decir el maduro. Bueno, este, por ejemplo, este nos va a prender con mucha facilidad. Entonces lo que hago es cortar en diagonal y lo coloco directamente al sustrato. Le añado al sustrato más cantidad de arena como para incentivar mejor al drenaje y por las propiedades de la arena, que pues también es un buen enraizante. Entonces, cuando voy a hacer la reproducción de esta planta, le añado al sustrato un poco más de arena. Y ya eso es todo, y la coloco ahí. Por ejemplo, sé que me van a preguntar que si los dejo reposar como los hago con los geranios, y no, como son muy leñosos, entonces no tienen gran cantidad de agua en sus tallos, entonces no va a haber problema. Pero sí deben controlar el riego, regar cada vez que el sustrato esté seco. Entonces, por ejemplo,
cortó el esqueje y directamente lo colocó al sustrato el mismo día o al otro día que corté el esqueje. Bueno, algo que deben de tener muy en cuenta es que estas plantas demoran mucho tiempo en sacar raíz. Por ejemplo, en una que reproducí hace poco y se me murió, entonces pensé que la planta ya había sacado raíz y le empecé a echar un poco más de agua y no había sido así. Pues miré que empezó a botar sus hojitas, las que había sacado, y pues las saqué para cerciorarme para observar qué era lo que le estaba pasando, y pues ya estaba el tallo completamente podrido y no había tenido raíces. Entonces les recomiendo que controlen mucho el riego. Rieguen cada vez que el sustrato esté completamente seco. Bueno, les quería mostrar este esqueje que tenía plantado en una matera y se demoró demasiado en sacar estas raíces, y siempre mantuve el sustrato cuando lo regaba cada vez que el sustrato estaba completamente seco, para que lo tengan en cuenta. Bueno, espero que hayan disfrutado del video, que mis consejos les sean útiles y los puedan aplicar en sus jardines. No se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de darle me gusta si les gusta este tipo de contenidos que comparto. Les agradezco mucho a todos por hacer parte de este canal. De verdad, muchísimas gracias. Y finalmente, gracias por estar aquí.